Ante todo, quiero daros las gracias por estar cada viernes a las 9:30, aquí, hora española, aquí conmigo, escuchando todo lo que explico, lo que expongo sobre el bienestar, sobre la mejora de nuestra vida, la búsqueda de la felicidad, de sentirnos completos y bien con nosotros, a nivel, ya sea a nivel de salud, como emocionalmente, como a nivel mental. Siempre vamos buscando la manera de solucionar estos bloqueos que muchos de estos bloqueos vienen no me gusta decir la palabra heredados, pero es así, son heredados, son transmitidos por nuestros familiares, todo está dentro de nosotros, todo está aquí, ahora lo llevamos incluido en nuestro ADN, en nuestra alma, en nuestra energía, en nuestro aura, todo está ahí. Y es información muy importante, muy útil para nosotros, para poder sobrevivir, para lograr lo que queremos, para encontrar nuestros objetivos. Lo que pasa que también se convierte a veces en información perjudicial para nosotros. Información que no nos permite avanzar, que nos obliga a hacer cosas que realmente no deseamos, a comportarnos de manera extraña muchas veces, a tener compulsiones o impulsos inesperados, ¿sí? Y está todo ahí, está todo oculto, está todo en forma de programación, de patrones de comportamiento en nuestro inconsciente familiar y en el inconsciente individual. De manera que tenemos ahora, hoy, aquí, la oportunidad de desprogramarlo. Tenemos la oportunidad de darnos cuenta de lo que es, de dónde viene, de qué se trata, cuál es la función de que tengamos ese comportamiento o que tengamos esa información heredada y poder disolverla para ser más felices y para poder dirigir nosotros nuestra propia vida. Es lo que le llamamos la liberación personal, ¿sí? Eliminar las cargas familiares, eliminar esas cosas que nos hacen el camino pesado, nos hacen el camino doloroso a veces, con sufrimiento. Y en muchas ocasiones intuimos que tienen conexión con papá, con mamá, con los abuelos, con nuestros tíos, con nuestros primos, con gente de nuestra familia, porque nos resuena con algo que ya hemos vivido, hemos escuchado, hemos sentido, o incluso no se ha dicho y lo tenemos incrustado en lo más profundo de nuestro alma. ¿Sí? Dice Francisco Peña, los arquetipos, sí señor. Jung formuló lo de los arquetipos que engloban esta serie de figuras ancestrales que están en nuestro interior, en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, y que conectan con todo lo familiar, con lo ancestral, lo cultural y lo de hace muchos años. Y sin ir más lejos, poca diferencia hay en lo que vivían nuestros antepasados hace 500 años o 600 años o 1000, poca diferencia hay en lo que vivimos ahora. Tenían los mismos conflictos, tenían los mismos tipos de problemas, tenían los mismos enfrentamientos, tenían los mismos tipos de experiencia que tenemos nosotros. Ha cambiado el escenario, ha cambiado lo que nos rodea, tenemos la tecnología a mano, tenemos muchas más herramientas a nuestro alcance, ¿sí? Sin embargo, interiormente o a nivel inconsciente, la información es la misma, la manera de reaccionar que tiene el ser humano es la misma, el tipo de sentimientos es exactamente igual. Por eso siempre repito que la naturaleza es cíclica, la vida es cíclica, es un ciclo que va girando, igual que las estaciones se repiten cada año. Después de la primavera viene el verano, después viene el otoño, después viene el invierno, con sus repercusiones a nivel climático, a nivel de la naturaleza, y se vuelven a repetir cada año. Lo mismo sucede con la historia, con nuestra vida, con la economía, con la sociedad.
¿sí? Se va repitiendo cíclicamente. Y lo vemos en nuestras experiencias de vida, en lo que nos sucede, como a veces, aunque sí que es cierto que vamos actualizando nuestro interior, vamos aprendiendo cosas nuevas, vamos ampliando nuestros conocimientos y nuestro mapa, sí que vamos entrando o nos vemos abocados en experiencias similares y que se nos repiten en cierto momento, además a veces con una puntualidad británica, 3, 4, 5, 6 años, y además son experiencias que también han repetido nuestros parientes más cercanos, nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Quién no ha tenido un problema económico y ha consultado con su madre o su padre y ha dicho, hija mía, yo también, o hijo mío, yo también lo tuve, eso con 20 y pico años también me pasó, o el mismo trabajo, o una experiencia similar? Sí, esta información se graba a nivel emocional, a nivel espiritual, ¿por qué no?, en el inconsciente, para que nos sirva a nosotros de apoyo, nos sirva de aprendizaje, para que podamos superarlo y trascenderlo y hacernos cada vez más conscientes y más evolucionados en todos los niveles, ¿de acuerdo? Dice Fer que se repiten y se suman las consecuencias de lo no procesado, karma, ley de la causa y efecto. Pues sí, señor. Muchas veces decimos que las experiencias no solucionadas, no solventadas o mal solucionadas se acumulan en nosotros en eso que llamamos, en Oriente llaman karma, ¿sí? Que nosotros en Occidente le decimos la ley de la causa y efecto. Hago una acción que entraña un resultado negativo, pues hago daño a alguien o algo por el estilo, y en cierto modo esto me vuelve como un boomerang. Al final acabo viviendo yo las consecuencias de este daño que emito hacia afuera, ¿sí? No son más que lecciones y aprendizajes para borrar, para liberarnos, sanar y empezar de cero nuestro karma para poder trascender y vivir y darle a nuestros hijos y procrear de manera más completa y más feliz. Pregunta de Matías, dice Argentina, mi abuela materna, su primer hijo murió al poco tiempo de nacer. Después tuvo a mi tío con el que trabajó en su fábrica y después a mi madre. Bien, Matías, perder un hijo entraña dos dificultades si no se realiza el duelo como se debería hacer. Si no se acepta la pérdida del hijo, en cierto modo, es posible que vayamos a buscar en el siguiente hijo un hijo de sustitución, ¿vale? De esto habla mucho el proyecto Sentido. Todos los deseos, las inquietudes, los proyectos que tenemos en nuestro primer hijo, si se truncan porque lo perdemos, porque muere, siguen viviendo dentro de nosotros, ¿vale? Y si viene un hijo después, le cargaremos con todos esos deseos, planificaciones y proyectos más los suyos. Entonces, para esta persona que nace como sustitución del anterior, es un problema porque puede tener problemas de comportamiento, puede ir perdido por la vida, puede sentir como que tiene doble vida o dos personalidades, ¿sí? Es lo que diríamos que lleva el fantasma del hijo anterior, y más, sobre todo, cuando la sepultura o el ritual de enterramiento del primer hijo no se hace en las condiciones que debería hacerse, si no se lee lo primero que fue, y etcétera, ¿vale? Entonces, es posible que repercuta en la vida del que nace después, ¿vale? La tercera persona ya no es tan incidente esta pérdida, ¿vale? Puede ser que ciertas familias que al divorciarse sus vidas vayan a peor. Es posible, Omar, por la falta de toma de conciencia. Cuando ocurren las separaciones, los divorcios, son en la mayoría de los casos por
proyecciones nuestras y por temas que no solucionamos con nuestro interior. Es decir, no tolero a mi pareja, quiere decir que no me tolero yo. Veo al otro desordenado es porque yo interiormente soy desordenado, ¿vale? Sabemos que la falta de los problemas de convivencia, estos conflictos sentimentales, muchas veces nacen de la falta de autoconocimiento o de la falta de observación de uno mismo, ¿vale? Entonces, la proyección de la sombra hacia el otro hace que la pareja se rompa muchas veces, ¿sí? Si cuando yo me divorcio, si cuando la pareja se divorcia, si cuando se rompe la relación, yo no tomo conciencia de lo que debería haber aprendido en esta ruptura, ¿sí? Es decir, si yo sigo culpando al otro de que las cosas hayan ido mal, es más que probable que las próximas relaciones también vayan mal y mi vida sea pues una búsqueda inacabada de relaciones ideales que nunca van a llegar. ¿De acuerdo? Es interesante, por no decir obligatorio, que cuando hay divorcios y separaciones lleguemos a tomarnos un tiempo de reflexión, a darnos cuenta en qué hemos fallado nosotros y qué parte de nosotros ha ocasionado también la ruptura, ¿sí? Que no hemos solucionado con nosotros mismos o con creencias que traemos de nuestra infancia o de vidas anteriores y han generado esta ruptura. Si no aprendemos la lección, esto vuelve a suceder y las próximas, o sea, y mi vida será siempre o la mayor parte de las veces la búsqueda de la infelicidad y la búsqueda de la felicidad que no voy a conseguir. Pregunta desde Italia. ¿Qué sucede? Un indeseable mata a miles de personas, dura 101 años con un trasplante de corazón. Esto es un tema espiritual muy profundo, Carmen. Todos pensamos que la persona que es criminal, un psicópata, merece lo peor y las personas buenas, personas que hacen buenos actos, a veces duran poco tiempo. Si hacemos caso del karma, esto nos hace intuir que ha sucedido anteriormente, en generaciones atrás o en vidas pasadas. Es una acumulación de karma negativo cuando una persona en esta vida dura poco o cuando es el inconsciente o el transgeneracional que le lleva una información tóxica para la persona. Pregunta de Italia que dice Marisol, cuando un tío... he perdido Marisol, cuando un tío de mi madre que era cura maldijo el apellido, ¿qué consecuencias trae? Cuando renunciamos al apellido, el apellido, fijaos que representa el linaje paterno. Cuando renunciamos a nuestro apellido, o lo cambiamos o lo ocultamos, quiere decir que renunciamos a nuestro linaje paterno. Quiere decir que hay cosas que no nos gustan de la familia de nuestro padre, Hay vergüenzas, hay cosas que nos molestan y queremos borrar la parte de nuestro árbol que representa al padre. ¿De acuerdo? Dicen que todo lo que se hace se paga y con quien más quiera. ¿Qué tan cierto? Bueno, esto es la ley de la causa y efecto. Malas acciones que hacemos, si no las pagamos en esta vida, las pagaremos en vidas posteriores. Eso según las filosofías más orientales, ¿no? Yo trabajo el transgeneracional y en consulta exploramos 3 generaciones, ¿sí? Vamos más allá de esto de malas acciones y buenas acciones. Para mí realmente no existen malas acciones, sino que son acciones perjudiciales que perjudican al otro o acciones que acumulan en la familia información errónea o información perjudicial para la gente que viene detrás. Mi hermana mayor murió de 7 meses y luego nació un hombre y después otra mujer. Ella nació en la misma fecha que la mayor. ¿Es solo coincidencia? No, magis. Es posible que si ha repetido la fecha de nacimiento son gemelas simbólicas en el árbol. Quiere decir que están conectadas entre ellas. Quiere decir que
la hija que vino detrás fue pedida, fue solicitada para que volviera, para sustituir a la anterior, ¿de acuerdo? Es posible que tu hermana pequeña tenga el fantasma, lleve el fantasma, entre comillas, de tu hermana que murió la primera vez, ¿sí? La que murió con 7 meses, ¿vale? Es una gemela simbólica del árbol, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo decir del aborto? Joaquín, dices, el aborto, ¿a qué te refieres? El aborto puede ser una información transgeneracional por no querer tener hijos, eliminarlos antes de que nazcan. De todas maneras, si sucede, lo mejor que hay que hacer es admitir que forma parte de la familia, ese espacio está lleno por esa persona, no hay nadie que lo deba ni lo pueda sustituir, y hay que hacer el entierro con todos los honores, como si fuese un ser más, aunque fuese pequeñito, que llevase días u horas, ¿vale? Un entierro con todo el ritual y toda la ceremonia que se merece como miembro de la familia, y tiene su espacio. Si luego vienen otros hijos, van con orden jerárquico, ese fue el primero o ese fue el segundo, depende. La carencia económica varía de Uruguay. Hay que buscar, explorar en el árbol dónde está, dónde nace ese bloqueo, dónde se generó ese problema. Una pérdida de herencia, un robo, una ruina, ¿sí? Algo que en tu árbol, ¿vale?, generó de carencia absoluta, hace que no te llegue la abundancia que necesitas, ¿sí? ¿De acuerdo? Había que explorar el árbol, para eso te recomiendo hacer el árbol genealógico. Si quieres una consulta, mis consultas las hago por Skype para la gente que vive fuera de Barcelona. Podéis pedirme consulta pues a través de mi página web, de mi correo electrónico, albertolozano@liberaciongenetica.es, ¿de acuerdo? Tenéis también tenéis, liberación genética, lo he escrito mal, tenéis a vuestra disposición en Aulas Pandora un curso que hicimos hace unas semanas sobre el transgeneracional y las explicaciones para hacer el árbol genealógico, árboles hechos online también, para que podáis encontrar dónde están los secretos ocultos y la información importante para vuestra vida. Pregunta de Omar: ¿a qué se debe la diabetes a mujeres en cierta familia? Vale, Omar, había que investigar también a ver dónde está. Hay varios mensajes ocultos que pueden provocar la diabetes. La diabetes es la falta de dulzura en la sangre, ¿no? Generamos... el páncreas tiene problemas para metabolizar la glucosa y generamos más azúcar de lo necesario, ¿sí? Y simbólicamente es para darnos dulzura. Puede ser por falta de amor en la familia, falta de amor entre padres, entre los abuelos, entre sí, pero también a veces está muy condicionada por la pérdida de las raíces, ¿vale? He visto en casos de destierros o de exilios que se han generado diabetes en generaciones posteriores. O sea que es posible que con el paso de un país al otro, sobre todo cuando los españoles pasaron a Sudamérica o italianos pasaron a Sudamérica, por ejemplo, pues se generase esto en el exilio cuando la Guerra Civil Española, etcétera, etcétera, ¿sí? Karina, una prima más grande que tú, el mismo nombre, estudiáis la misma carrera, estuvisteis trabajando. ¿Cuándo cumplís los años? Día y mes de nacimiento. Es interesante saberlo. La pregunta de Mari: cuando la mamá cambia de apellido y nombre de los hijos, es que se avergüenza del pasado de la familia. ¿De acuerdo? El apellido es el padre y el nombre es la madre.
en la familia materna el nombre y en la familia paterna el apellido. Cuando se borra, se elimina, se cambia, es porque la persona se avergüenza de cómo ha sido el pasado de su familia. La persona y lo que ha sucedido antes. Ay, Rosa, el abuelo paterno ganó mucho dinero en Estados Unidos y al regresar al rancho lo enterró y nunca lo pudo encontrar. No te va bien la economía. ¿Cómo me libero de eso? Bueno, escríbeme un correo electrónico, albertolozano@liberaciongenética.es, Rosa. Te escribiré un acto que puedes hacer, ¿vale? Si te interesa hacer una consulta para desbloquear, pues ya te digo, la consulta por Skype cuesta 50 euros. Podéis pedirme día y hora a través del correo electrónico, de la página web, como queráis. Y si quieres un pequeñito trabajo, te lo puedo enviar pues, de manera gratuita por correo electrónico, ¿vale? De todas maneras, vuelvo a recordar, como cada viernes, que en mi página web tenéis a vuestra disposición un banner con el acceso a un documento para la liberación de las cargas familiares, un ritual precioso que podéis acceder a él a través de mi página web, albertolozano.net, ¿de acuerdo? Os va a ser de mucha utilidad y espero que sanéis mucha de la información tóxica de vuestro árbol. Antonio Los, desde España, el mismo día que murió mi abuelo, nació su bisnieto. Le pusieron su nombre, pero estaba pensado de antes. Hombre, reencarnación, no lo sé, Antonio. ¿De acuerdo? Yo, el tema de los nombres, tal como dice el maestro Jodorowsky, es una repetición de la vida de una persona. Cuando nos ponen el mismo nombre que un familiar, están llamando al familiar anterior. ¿Ah? Entonces, el sonido, la palabra es muy importante. La palabra es el movimiento de todo, es la creación, es la generación de pensamientos, de intenciones y de sentimientos. ¿De acuerdo? El mismo sonido genera mismos comportamientos. Entonces, ponerle un nombre de un familiar a otro, de un abuelo a un hijo, a un nieto, es repetir la vida del abuelo. ¿Sí? Entonces, más que reencarnación, que yo en esto de la reencarnación, pues no soy un especialista, ¿de acuerdo? No entro, sino que en el tema transgeneracional sí que tengo experiencias de gente que ha vivido las mismas experiencias que un familiar por el nombre, de haberle puesto exactamente el mismo nombre. Lo mismo digo, Omar, es repetición. Date cuenta que si una campanilla condiciona a un perro, cada vez que suena la campanilla tiene un comportamiento, un nombre, el mismo sonido va a generar el mismo comportamiento o un comportamiento muy parecido o las mismas experiencias en miembros de la familia. Y sobre todo, si tienen una vinculación directa con el nacimiento o la concepción o la muerte. Desde Italia, voy a responder a Teodora desde Italia y os voy a explicar un caso real y voy a hacer un árbol aquí para que veáis cómo se hace un árbol con fechas, ¿vale? Ya digo que no es necesario, no es obligatorio tener las fechas de nacimiento, de muerte de los familiares, es importante, es útil, porque así encontramos mejor las vinculaciones emocionales, la resonancia entre familiares, aunque en consulta cuando hacemos la hipnosis suele salir información oculta de la persona. A través del lenguaje no verbal y de la hipnosis fluye la información que está oculta en el árbol, en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Cosas que vivieron mis familiares, de las que yo no tengo ni idea y salen durante la terapia en el momento del trance, cuando la persona está conectando con ella, con su interior y con todo su árbol familiar. Y llegan ideas y llegan cosas y se ven imágenes y se pueden revivir experiencias vividas por la familia, ¿sí? Dice que se parece a su abuela y su nieta, y es igual, nací en el 9 del 11 y se casó en el 9 del 9.
no hay, parece que no le veo ninguna vinculación al 9 del 11 y el 9 del 9. No hay la línea esta la línea esta de afinidad que hablamos en el árbol, no la encuentro. Tiene que haber una diferencia de 3 meses. María de Uruguay con un suicidio hace 2 años. ¿Tus hijos son mayores? Para los nietos es posible, ¿de acuerdo? Un suicidio muchas veces es dar la vida por cosas que han sucedido en la familia anteriormente, en varias generaciones atrás, muy, muy arriba. Esa es un cabeza de turco, es una persona que da su vida por limpiar lo tóxico, a reparar, ¿vale? Sobre todo, recomiendo el perdón, la comprensión de esta persona que lo ha hecho, y si se ha aceptado, si se ha pasado el duelo de una forma natural, genial. ¿No? ¿No se escucha, dices? ¿Hola? ¿Vale? Descárgate de mi página web la hoja de liberación de cargas, que te va a ir fabulosamente, María de Uruguay, para limpiar lo que pueda quedar, ¿vale? Pero si has pasado el duelo, has pasado bien el luto, lo han comprendido tus hijos, sobre todo es la comprensión y no guardar secretos, ¿vale? No ocultarlo, comentar, explicar todo lo que sucedió y por qué pasó y lo que sabéis, ¿vale? La palabra, ya digo que es mágica, la palabra da mucha luz a todo. Explicar las cosas, expresarlas, es la mayor sanación que podemos hacer con el árbol, ¿eh? Porque los secretos ocultos son los que nos han perjudicado más, es lo que se reprimió en su época y es lo que más nos duele por dentro, es lo que nos hace sufrir, aquello innombrable que tenemos guardado, los tabúes. ¿Quién no tiene tabúes? Eso, aquello que no se puede explicar o que no se puede mencionar, y es lo que pulsa dentro de nosotros por salir y nos provoca continuamente sufrimiento, experiencias dolorosas y crisis, ¿de acuerdo? Walter Quilos, soy filólogo, ¿vale? Soy lingüista, estoy formado en PNL, Programación Neurolingüística, soy psicoterapeuta, ¿vale? Aunque no tengo la carrera de psicología, ¿vale? Pero tengo toda la carrera, tengo toda la formación completa de programación neurolingüística, más certificación en desprogramación genético-emocional y años de terapias y de consultas con clientes, ¿de acuerdo? Yo creo que sí, Omar. Yo creo que no hay limitación para la reencarnación, ¿de acuerdo? Y más sobre si quedan temas pendientes y la familia está llamando a las mismas almas para reparar y solucionar estos problemas. Tu hija cumple un día antes que el papá, son dobles, por no decir gemelos, ¿sí? Y el papá igual que la abuela paterna, deduzco, vale. Tu hija, tu abuela, tu hija, su padre y su abuela están en línea directa los tres, ¿de acuerdo? Son dobles, ¿vale? Tienen el resentir que decimos, la vibración emocional igual, viven las mismas experiencias, las mismas emociones y tienen la afinidad interna, ¿vale? Yo no sé si su padre estaba muy unido a su madre, pero llevan información importante entre ellos, ¿vale? Os voy a contar un caso antes de que pase más tiempo. Os voy a contar un caso que es el caso, por ejemplo, de una depresión, ¿vale? Una cliente llamada Maribel, ¿vale? A ver si os sirve de ilustración, a ver si os ayuda en vuestro caso, ¿vale? Maribel padecía una depresión intensa y sostenida cuando pidió hora para mi consulta, ¿de acuerdo? Esto lo he transcribido y lo publico normalmente en mi blog y en el manual de transgeneracional para que sirva
de ayuda a los alumnos, ¿vale? Me explicó que comenzó a sentirse mal sobre los 35 años. Se sumió poco a poco en una gran tristeza y era incapaz de salir de ella. No encontraba aliciente alguno en su vida. Llevaba años medicándose con antidepresivos, pero quería sanar de forma natural y a partir de sus propios medios. Su padre también sufría de depresión desde la misma edad aproximadamente, lo que me hizo pensar que se podía tratar de un síndrome de aniversario, ¿vale? Hablamos del síndrome de aniversario cuando los ciclos biológicos o los problemas, las crisis se repiten en la familia en la misma fecha o con la misma edad. Esto nos da muchísima información. Seguro que os ha pasado en vuestra familia. Comenzamos con la exploración del árbol, ¿vale? A continuación voy a hacer el árbol genealógico, lo voy a hacer aquí en la pizarra para que veáis cómo era el árbol de Maribel y luego iremos enlazando la información que conseguimos del árbol genealógico, ¿vale? Fijaos. Fijaos. Bueno, Maribel, lo escribiré por aquí para tener pizarra suficiente. Maribel es la consultante, ¿de acuerdo? Está casada con Santi, que nació el 1 de febrero, ¿sí? Marcamos el hombre como un triángulo y la mujer como una circunferencia, es un círculo, ¿sí? Tienen una hija en común que se llama Ana, que nació el 8 del 5 de agosto, el 8 de mayo, ¿de acuerdo? Bien, trazamos el árbol de sus padres. ¿Se ve bien, no, el árbol? ¿Lo veis bien? Más o menos sí, ¿no? Es importante, ¿eh? Su madre se llama María José. Y nació el 18 del 5. Su padre se llama Antonio y nació el 20 del 7. ¿Vale? Los abuelos se trazan a continuación, abuelos paternos y abuelos maternos. ¿Sí? Genial, ¿eh? Vale. Abuelo Luis, nacido el 13 del 10. Abuela María Pilar. Nacida el 10 del 5. 10 de mayo. Abuelo materno. Abuelo Pepe. ¿Sí? Nacido el 13 de mayo. Y la abuela Paquita. Nacida el 20 del 9. Bien, ¿vale? Este es el árbol de la familia. Se ve, más o menos se ve bien, ¿no? Sí. Vale, gracias, Leticia. Es importante, porque si no... Vale, entonces, la tabla de afinidades
La tabla de afinidades es esta, ¿vale? Con esto vamos a encontrar las afinidades que hay en el árbol. Quiere decir, las personas que están conectadas entre sí a través de la fecha de nacimiento, de fallecimiento y de concepción, ¿vale? Esto para los que habéis estudiado liberación genética conmigo lo sabéis, los que han hecho el curso de transgeneracional y del árbol genealógico también lo sabéis, y ahí lo explico por qué, a qué se debe esto y aprendéis a hacerlo. Ahora voy a trazar las líneas de afinidades que se encuentran en el árbol, por la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, las afinidades son para las personas que nacen en estas mismas columnas, ¿vale? Son personas afines en el árbol, dobles, decimos dobles y maestros, los que nacen en enero, en abril, en julio y en octubre, y lo mismo con los que nacen en esta misma columna y en esta columna. Entonces, trazamos las afinidades de Maribel, que tenemos. Maribel nace 15 del 1, ¿de acuerdo? Lo tenemos en enero, y tenemos a su padre, Antonio, que nace en julio, 6 meses de diferencia, ¿vale? Su padre será maestro de ella. Tenemos el abuelo Luis, que nace el 3 del 10, también en conexión con ella. Y el abuelo Luis, con su propio hijo también, por la conexión 7-10. ¿De acuerdo? Estos serán las afinidades entre ellos tres. Esos tienen esa vinculación. Antes me comentaba una en la clase que también su hija, su padre y su abuela tenían la fecha de nacimiento clavadas o cercanas. Pues esto marca una afinidad entre los tres. Quiere decir que llevan información en su interior, información importante en su subconsciente, para desarrollar el mismo tipo de experiencia, de sentimientos, etcétera, etcétera. Puede que se lleven bien, puede que se lleven muy mal. Cuando sucede esto pueden ser las polaridades, o se llevan perfectamente bien entre ellos o no pueden estar juntos, precisamente por esta afinidad tan intensa, por esta vinculación en el árbol. ¿De acuerdo? Tenemos Pepe con María José, el abuelo materno con la madre de Maribel, del 5 y del 5, ¿vale? Y ellos son dobles y se llevan pocos días. Puede ser que su madre y su abuelo fueron uña y carne. Puede ser que al ser hija y padre se quisieran mucho, tuvieran mucha cercanía entre ellos, estuvieran muy unidos. Tenemos aquí María José con la pareja de Maribel, ¿vale? Vemos que el Santi es doble, lo tenemos aquí, y aquí 2 y 5 son dobles, ¿de acuerdo? Quiere decir que para Maribel está simbólicamente casado con su madre, ¿vale? O sea que es posible que el Santi le recuerde mucho a su madre, la convivencia y muchas cosas. Tenemos Santi con su hija Ana y María José, la abuela, con la hija de Maribel, Ana, ¿vale? O sea que tenemos aquí una triangulación de vinculación entre Santi, su hija Ana y su suegra María José, ¿vale? Y María José a su vez con Pepe. Y tenemos esta triangulación de Maribel con Antonio y con Luis. ¿Por qué explico esta afinidad intensa entre Maribel, Antonio y Luis? Porque ahora os explicaré el caso que sucedió, la consulta tal como fue, y esto os dará muchas luces de cómo se revela el árbol a través de las experiencias, de los sentimientos y de las enfermedades muchas veces, ¿vale? Tenemos otra afinidad más, que es María Pilar con Pepe, su consuegro. Tenemos aquí un árbol espejo, ¿vale? Si lo giramos se aplica uno sobre el otro, a veces pasa muy a menudo, ¿vale? Y ya tenemos que si a Maribel tiene un problema en su vida, tiene algún conflicto, es posible, es muy posible, de hecho fue así en consulta, que procedía de su familia paterna, de la información que traía de su padre y de su abuelo, ¿sí? ¿Lo habéis visto, no? Vale, ahora os explico qué sucedió con Maribel, ¿vale? Ya que tenéis el árbol aquí fresco, comenzamos la exploración del árbol, ¿vale?
¿vale? Pudimos trazar las vinculaciones emocionales suficientes como para desentrañar la información necesaria del árbol genealógico, como hemos visto aquí. Las memorias familiares conscientes e inconscientes nos revelaron que su abuelo, ¿vale?, el abuelo Luis, perdió a una hermana a los pocos meses . Vale. El abuelo perdió una hermana a los pocos meses de nacer por tuberculosis, una enfermedad relacionada con la tristeza. Las fechas nos indicaron que el abuelo paterno, ¿vale?, el bisabuelo paterno, que no lo tenemos aquí, pero que tenía las fechas del bisabuelo también, ¿vale? Las apunto también porque las teníamos. Teníamos el bisabuelo, que había nacido el 25 del 10, ¿vale? Ya vemos como el abuelo sigue estando en la línea de vinculación entre ellos, ¿vale? El bisabuelo había perdido una hija y hicimos la hipnosis para que conectara ella con su bisabuelo, viendo que la línea de vinculación venía directamente de allí, ¿vale? Reviviendo el sentimiento del bisabuelo tras la pérdida de la hija, ella se sintió rápidamente identificada con su intensidad. Tembló, lloró y gritó la muerte de la niña a través de la hipnosis y después consoló simbólicamente a su bisabuelo y se despidió de él con amor, ¿de acuerdo? La conclusión fue que el abuelo de Maribel no aceptó la muerte de la hija recién nacida, reprimió el dolor y se lo transmitió a su hijo, quien entró en depresión también, porque parece ser que el abuelo de Maribel también tuvo una época de depresión inconsciente porque asociaba el nacimiento de la hija con una muerte y con sufrimiento. Maribel, a su vez, también desencadenó una depresión en la misma edad que lo había hecho el abuelo, justo en el nacimiento de su hija. Maribel y su padre cumplieron el mismo programa respetando la edad, y su abuelo, perdón, cumplieron el mismo programa respetando la edad y la experiencia del nacimiento. Entonces, tenemos que aquí murió una niña en el árbol, ¿vale? Luis, el bisabuelo, no superó la pérdida de su hija, ¿vale? Vivió sufriendo siempre la pérdida de la hija, no pudo superar este dolor, este sufrimiento. Lo que pasa que, como sucedía en aquellas épocas, pues se lo guardaban, no lo expresaban y el hombre pues murió con esa pena, ¿de acuerdo? Su hijo Luis ya llevaba ese programa de sufrimiento por la pérdida de una hija, lo llevaba oculto y lo transmite a Antonio y lo transmite a Maribel. Luis, según dice Maribel, ya le habían dicho que también había tenido depresión cuando era joven, y lo que hace Maribel es, en la época en que nace su hija Ana, sobre los 35 años, entra en depresión. ¿Por qué? Porque esa información en el árbol de que al tener una hija hay riesgo de perderla y de sufrir con esa pérdida, hace que ella conecte con ese sentimiento oculto, con esa información que está en el árbol y automáticamente se le desencadena una depresión y no sepa a qué se debe. ¿Sí? ¿Vale? Vemos cómo van estas vinculaciones, esta información que nos ayuda a desentrañar muchos problemas del árbol, ¿vale? Bueno, Mari, sí, soy de España, sí. La agorafobia tiene varias explicaciones, habría que mirar bien. Bueno, a Omar digo lo mismo, las fechas, hay personas que no tienen fechas, hay personas que desconocen el nacimiento y muerte de sus familiares, no es del todo obligatorio. En la consulta sacamos la información necesaria porque todo está en nosotros. Como digo, es saber utilizar el lenguaje, saber utilizar la visualización, la hipnosis y el lenguaje no verbal para sacar la información que está ahí. Ya digo que
muchísimas consultas que tengo no llegan a tener información, no llegan a tener las fechas, ¿vale? Las fechas es una orientación, es una ayuda para ir a buscar dónde puede estar el origen de todo, ¿sí? Pero no es obligatorio, ya lo digo. La información está en nuestro inconsciente, es cuestión de llegar a revelarla, y el acto de reconciliación, de perdón, de comprensión es súper bonito, es muy bonito. Las experiencias que tengo de la toma de contacto con lo que ha pasado en la familia son reveladoras y son sanadoras en el momento ya de la toma de conciencia. Darnos cuenta de que hay ese programa que tenemos y que se reajusta en este momento y toma significado para nosotros, porque es útil para que podamos superar cosas que han significado grandes obstáculos en la familia, la verdad es que es grandioso, ¿sí? Teodora, del 9 del 11 hay demasiada diferencia el 24 del 11. Cuando trazamos el árbol no vamos más allá de 10 días de diferencia, aunque tu hija y tu hijo, 27 del 11 y 24 del 11, son gemelos simbólicos, ¿sí? Son gemelos en el árbol. Los gemelos, hermanos gemelos que han nacido con años de diferencia, denuncian, cuidado, ¿vale? No tiene por qué ser así, pero denuncian hijos ilegítimos en el árbol, en el transgeneracional. ¿Ha habido hijos fuera del matrimonio arriba en tus antepasados? Pregunta y explora, porque esto es gran información interesante en tu familia. Vale, Mari, hay tantas cosas que, claro, siempre salen capas que quitar. Cada árbol que hacemos vuelven a salir cosas nuevas. Omar, si hubo sufrimiento, si hubo que faltó amor, ¿vale? Si faltó amor cuando casaron a tu tatarabuela con 13 años, faltó amor y ella no lo expresó y vivió siempre con esa pena de no haber podido expresar la falta de amor, esa tristeza, esa amargura, y en cierto modo no salió de allí, de su interior, pues sí que repercute, ¿vale? ¿Cómo puede repercutir? En experiencias negativas, en relaciones sentimentales de los descendientes, ¿sí? Falta de amor en las parejas o búsqueda obsesiva del amor en las parejas. Lo que sucedió, que le faltó amor a esta chica, puede ser que haya ocasionado pues celos, posesión, gente muy obsesionada con la pareja, con dependencia emocional intensa. Puede ser en polaridad, en un extremo o en otro, o falta de amor absoluta, relaciones de pareja sin amor, personas que parecen frías o insensibles, o con todo lo contrario, personas muy apegadas a su pareja. Esa es la repercusión. Eres la segunda de tu familia y la única que no tiene hijos. Mireia, la información, mira, la paso aquí. ¿Vale? Correo electrónico. ¿Vale? Siempre existieron estafas entre familiares, recibieron herencia y la despilfarraban. Bueno, muchas veces con la toma de conciencia de esto y el mensaje que llevan añadido para ti es importante, ¿vale? Luego se cambian las creencias, se hace algún trabajo de PNL, alguna hipnosis y se puede cambiar las creencias. ¿Que quieres hacerlo ahora de forma simbólica? Pues descarga de mi web
el documento para la liberación de cargas familiares es fantástico y te va a ayudar al menos para atajar esto, ¿sí? Que luego quieres hacer un trabajo conmigo o con quien quieras, con cualquier otro especialista o cualquier otro profesional, pues lo puedes hacer para cambiar las creencias y poder generar una nueva realidad, ¿sí? Sobre todo para poder enfocarte en una nueva perspectiva de vida, ¿sí? Un cambio de comportamiento interesante, ¿sí? Generar nuevos hábitos de riqueza, de abundancia, etcétera. ¿Vale? Bueno, la semana que viene seguramente no tendremos clase, no tendremos conferencia porque estaré de vacaciones, haremos a la otra y haremos algún otro árbol para que veáis pues cómo es la práctica, cómo se sacan las informaciones, ¿sí? Shiva, la mediumnidad pasa de bisabuelas a nietas. Yo he tenido casos, he conocido gente que tienen el don de la evidencia de padres, de abuelas, de madres, de hijas, ¿sí? Se va transmitiendo, como a veces pasa también con el don del arte, de la creatividad, de la música, del dibujo, ¿sí? Es una parte importante de la información del ADN, de la epigenética, que estoy seguro de que en muchos casos es tan potente que se transmite, ¿sí? Así que es posible que es más la clarividencia y la evidencia llevan un mensaje añadido porque es una misión de vida importante, es un propósito, es un don fantástico que no se puede dejar perder. Si lo llevas es porque es heredado, puede ser heredado y además para ti es un enfoque importante porque entiendo que se tiene que utilizar para bienes de ayuda, de sanación y solidariamente. Y quien lo tiene que compartir. Yo creo que es una gran misión de vida o tuya utilizar esa mediunidad para ayudar a los demás. Mi correo, Reyes, lo vuelvo a poner aquí. Está debajo del vídeo. Debajo del vídeo tenéis el cajetín con toda la información y ahí podéis ver mi correo electrónico y mi página web. De todas maneras, lo vuelvo a escribir aquí. Tenéis mis cursos de liberación genética, que es el curso completo, que está en la caja de Pandora, en Aulas Pandora, curso completo del árbol, del lenguaje no verbal, de hipnosis, de PNL, para terapeutas o para que podáis formaros por completo en esta terapia. Luego tenéis un curso pequeñito que hice hace poco de transgeneracional, era exclusivamente específico para aprender a hacer el árbol y desentrañar los secretos familiares, saber dónde buscar, saber qué buscar y qué hacer con eso que encontramos. Lo tenéis ahí abajo, debajo de este vídeo. Shiva, lo haces y no cobras nada. Eso es muy bonito. Es un acto muy caritativo y que puede ayudar a muchísima gente. Esto hay que transmitirlo. Y cuanto más lo haces, más lo expandes, más lo ejercitas. Cobrar por un servicio prestado también es totalmente legítimo. A veces hay que hacerlo, porque es una manera de dar y recibir a la vez. Ya sé que puedes recibir también gratitud por parte de las personas, aunque si lo haces y lo cobras, pues es una manera de recibir otro tipo de cosas, porque también tenemos que vivir, ¿no? Magis, pues no lo sé. A veces con una sesión se desbloquean cosas. La mayoría de veces se desbloquean cosas importantes. Otras veces hay que seguir. Depende. ¿Vale? Porque hay cosas muy potentes que hay que desprogramarlas en varias sesiones, en un par. Otras veces con la primera pues se desbloquea. Luego mando a hacer un trabajo en casa de 7 días, que es un trabajo precioso, que es un acto simbólico que dura 7 días, para que tu inconsciente, o tu subconsciente, mejor dicho, genere una nueva realidad, para que crees nuevas conexiones neuronales y tu vida cambie
pues lo máximo posible. Gracias, Amparo. Que queremos seguir con la terapia o que es necesario seguir porque quedan cosas pendientes y ellas, ya te digo, es un trabajo más profundo, pues eso lo determinamos durante la consulta, ¿de acuerdo? Yo un par de terapias lo aconsejo,